Vamos a hablar sobre el carácter a imitar del último gran profeta, que Jesús lo destacó, y era de Juan el Bautista. Dice la Escritura en Juan vamos a hablar sobre el carácter a imitar del último gran profeta, que Jesús lo destacó, y era de Juan el Bautista. Dice la Escritura en Juan 3, verso 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y todos van a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que nuestro yo mengüe. Qué bueno, Señor, es poder conocer tu palabra, conocer tu espíritu. Y quiero, y creo que todos estamos en esto, queremos hacer que Cristo crezca en nuestras vidas y que su gloria nos abrigue con todo ser. Amén. Por eso el ministerio de Juan el Bautista, de principio a fin, es una lección para cada siervo de Dios y para cada creyente. Es necesario que Cristo crezca, se refleje, se muestre y todo el mundo pueda leerlo y entenderlo a través de nuestras vidas. Me gusta cuando alguno dice: ustedes son todos iguales. ¿Saben por qué? Porque nos parecemos a Jesús. Y si nos parecemos a Jesús, vamos bien, vamos bien. Y esto es lo lindo, es que la imagen de la presencia de Dios sea manifiesta a nuestro derredor y que su gloria pueda ser expresada a través de nuestras vidas. ¿Por qué? A Dios el mundo no lo conoce. Y está muy confundido precisamente. Anoche estaba hablando con uno, gracias a Dios que luego pudo aceptar la misericordia de Dios, ¿no? Pero él estaba muy enojado con Dios por todas las cosas que le pasaron. Y tenía razón, estaba equivocado igual, pero en virtud de su experiencia, y es lo que le decía, querido, la experiencia es determinante de razón. Por eso es que estás enojado. Pero porque no hiciste lo que Dios espera de vos. Y bueno, así fue que luego aceptó al Señor y reconoció su gracia. Y disfrutó de su presencia y de su misericordia. Así, todos necesitamos entender esto, que sin Dios no se puede vivir. Y Dios quiere manifestar su gracia y su virtud para con nosotros en Cristo Jesús. Así es como aquí Juan no compite con Jesús, bajo ningún punto de vista. Las multitudes iban detrás de él y le seguían, y él les podía ministrar con libertad. Y Dios hablaba a través de él y el pueblo reconocía su necesidad de Dios. Pero él tenía un mensaje claro, preciso. Él no era el Redentor, él no era el Mesías. Él no venía nada más que a comunicar la revelación de Dios al mundo. Por lo tanto, cuando llegó la hora de menguar, o sea, empequeñecerse, pero no desaparecer, de opacarse, pero no de apagarse. Juan lo hizo. Es necesario que el Señor crezca y nosotros menguemos, como decía el apóstol Pablo. No más yo. Ahora Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y entonces, él estaba
teniendo muy en claro el significado, el propósito que Dios le había encomendado. Por eso es que él estaba contento de tener que menguar. Y qué lindo es cuando nosotros nos damos cuenta de esto y de todo lo que Dios hace en nosotros. Damos gloria a Dios. Que Dios sea enaltecido a través de nuestras vidas, a través de nuestro ser, y pueda ser glorificado por toda la gente. Lamentablemente, esta noche voy a hablar sobre que tenemos que ser mensajeros de paz. Paz que en nuestro mundo y en nuestra sociedad es artículo de lujo. Porque todavía no han dado lugar en sus vidas al Hijo de Dios. Ese es el gran secreto grande. Por eso nosotros tenemos que tratar de menguar en nosotros. No, aquí está el pastor. No, ¿qué pastor? Cada uno cumpliendo con la tarea que Dios nos ha encomendado. Eso sí. Pero nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y Dios quiere precisamente mostrar su misericordia a través nuestro. Si nosotros no habláramos y no hiciéramos la obra de Dios, Dios puede usar a cualquiera, hasta un burro, una burra. Tuvo que hablar para anunciar el mensaje de Dios. ¡Qué bárbaro! Mas si nosotros callamos, dice la Escritura, las piedras van a hablar. ¡Ah! ¡Qué lindo! Un día leí un artículo. Para mí estaban fantaseando, pero decían que, yendo por los lugares donde Jesús predicó, si podían investigar en las piedras, podían escuchar el mensaje de Jesús. Fabuloso. Pero el mensaje de Cristo lo tenemos acá. Y bien claro. Y además tan preciso, tan vivo, que no ha perdido vigencia ni autoridad. Por lo tanto, no precisamos de cosas raras para conocer a Jesús. Por eso, nosotros tenemos que menguar. Tenemos que darle lugar a Dios para que Él opere sobre nuestras vidas. Y es precisamente menguando, es cuando dejamos a otros también crecer. El jueves vino una persona que estuvo aquí y le llama la atención la preparación de los hijos de Dios acá. Y de cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos obreros salen de este lugar bien formados. Ojo, yo estoy repitiendo lo que escuché. Y eso se lo vengo repitiendo desde siempre. La tarea de un pastor no es hacer que la iglesia crezca en número. No. La iglesia tiene que ser bien educada, bien enseñada. Y la tarea del pastor es mirar la obra que Dios va haciendo en cada hermano para darle lugar en el crecimiento. Siempre que damos a Dios, siempre le vamos a dar lo mejor que tenemos. Por eso, cuando vemos una necesidad y la posibilidad que Dios va dando a cada hermano, tratamos de darle curso. Cuando Dios comenzó a darle este ministerio itinerante, por así decirlo, a Rodolfo, algunos le preguntaron, ¿y tu pastor te va a dejar? No, mi pastor me empuja, dijo, para que crezca. Cuando Dios le da la visión a un hermano, nosotros no tenemos que cercenarlo, sino tenemos que apoyarlo para que crezca, empujarlos y estar colaborando permanentemente en la obra que Dios nos ha dado. Por eso nuestro ministerio va a ser hasta que Dios quiera. Ya en esta semana ven cómo se está renovando todo, ¿no? Se ha renovado, ya tenemos un baño que no tenemos que envidiarle nada a las mujeres. Está re lindo. Tenemos piso nuevo en la sala de las mamás. Todo en una semana. Cortina nueva. Gracias a Dios, Dios provee.
y es maravilloso poderlo gustar. Esta semana cambiamos todo este piso y el cielo raso de atrás y la iluminación. ¡Wow! Gracias a Dios. No es porque nosotros somos piola o somos sabios, no porque tenemos. Les digo entre nosotros, Jehová hasta aquí provee. Y les digo que anda muy bien. A veces me asusto con el desafío, pero Dios provee. Y no solamente estamos ayudando esto, sino estamos tratando de colaborar con la obra allí en Alejandro Cono también. Queremos que la iglesia crezca y las almas se salven. Que todos conozcan la virtud preciosa de nuestro Dios y Salvador. El mundo necesita. El mundo vive resentido, vive mal, carente de amor, carente de gracia, carente de luz. Por eso es que Dios tiene vidas consagradas a Él, que escuchan la voz de Dios y están marchando. Estoy pensando en otro lugar que también carece de una voz de Dios firme. Estoy orando a que Dios me guíe a ver cómo llegamos ahí. Porque Dios es fiel. Dios es maravilloso. Y solo lo único que quiero es servir a Dios. Y que Dios sea enaltecido. Que el Señor Jesús sea glorificado, conocido por todos. Y que todos puedan gustar de esta aventura preciosa que Dios hace en medio nuestro. No sé, Olguita, si estás, pero ellos querían contar todo lo que Dios, ya vamos a tener oportunidad, de todo lo que Dios ha hecho con ellos y cómo dan gracias a Dios, porque los salvó, los libertó, los prosperó, los sanó y milagros sobrenaturales ellos están viviendo. Por más que estuvieron en medio de la tormenta, hoy cantan victoria. Gracias a Jesús. Y qué hermoso que es esto, por favor. Y el mérito de todo es de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Todos sí hemos orado, pero el poder y la gracia es de Dios. Por eso, como cuerpo, respondemos. Cuando te clavas una espinita, todo el cuerpo lo siente. Por eso cuando alguno del cuerpo tiene un dolor, todo el cuerpo lo siente y se aúna en orar para con Dios. Amén. Por eso es que en la vida del ministerio, en la vida de servir a Dios, todos tenemos una función. Aunque, por ejemplo, para mí, empezar con esto fue muy difícil. Pero a los otros, a los que siguen en la iglesia, se las vamos a hacer fácil. Por más que no tuve a quien recurrir, yo quiero que como iglesia estemos asistiendo a aquellos que están sirviendo al Señor junto con nosotros. Por más que en algún momento por esas cosas, porque los pastores no somos perfectos, tenemos errores. El único perfecto, ese se llama Jesús. Y nosotros no podemos enojarnos ni competir con nadie. Como nosotros nos arreglábamos solos. Bueno, yo tenía un muy buen pastor y le agradezco todo lo que me enseñó. Porque lo que él me enseñó, le digo que el 90 y largo de los pastores no lo saben. Ustedes, por ejemplo, por estar aquí, ustedes saben que hay dos patriarcas del Imperio Romano. Uno en Oriente y otro en Occidente. Algunos le dicen Papa. Y eso no lo sabe el 90 largo de los pastores. Y salen todos los diarios. Por ejemplo, el de Occidente estuvo en Georgia y no fue nadie a verlo. Porque allá en el Oriente no lo conocen. Alquiló un estadio para 30.000 personas y fueron
apenas 3.000 y un solo cura del otro papa. ¿Cómo puede ser eso? Porque allá no lo conocen. No figura en el Oriente. Eso no lo conoce nadie. Nadie. Y ustedes sí lo conocen. Conocen muchas profecías. Porque me he encontrado con muchos que estuvieron aquí, pero se fueron por esas causas que no se entienden, ¿no? Más uno me decía, si yo cuando me fui hubiera pensado como ahora, jamás me hubiera ido de acá. Otro me dijo, cada vez que leo el diario me acuerdo lo que vos decías, allá por los años 90, que yo soy profeta. No. ¿Saben qué? Leo el diario de mañana, de pasado y de siempre, que es la Biblia. Yo sé lo que va a pasar. ¿Pero porque soy profeta? No. Ahora el mundo está con un susto bárbaro y yo estoy esperando que suceda lo que tiene que suceder. Yo quiero que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Saben lo que? Este mundo no da para más. Y Cristo viene pronto. Me acuerdo de una hermana que era soltera en ese tiempo. Me decía, no quiero que prediques más sobre eso porque sé que el Señor viene pronto, pues yo me quiero casar antes. Ya se casó, ya tiene un hijo, ya tiene una hermosa familia, ya está bien. Así que puedo seguir predicando. Y qué lindo es estar tranquilo ante tales acontecimientos. Vemos cómo se está robando y enloqueciendo a la gente. La corrupción no se puede parar. Y lo peor, las peores circunstancias en el mundo todavía no las sufrió. Lo que viene es muchísimo peor. No soy profeta, leo la Biblia. Por eso es que vamos a tratar de hacer que Cristo sea manifiesto a través de nuestras vidas. Otros necesitan las oportunidades que yo no pude o que no me ofrecieron. Les cuento en intimidad nada más. Como nosotros tomábamos decisiones solo siendo anexo, para crecer, ¿no? No tuvimos apoyo para mantenernos ni nada. Pero nosotros el hecho de no tener apoyo, buscábamos la forma para mantenernos. Todo lo que aquí entraba iba a parar a La Plata. Tanto diezmos como ofrendas, todo. Entonces nos manejábamos con ofrendas pro templo. Hicimos un proyecto, nos pusimos en la tarea y lo construimos. Y el hecho de tener una cierta autodeterminación, es decir, no limitarnos porque no tener los medios. Bueno, para ahí se entendía mal, pero yo no tenía problema. Entonces, me acuerdo que le pedí al pastor, porque vuelvo a reiterar, le agradezco todo lo que aprendí. Todo eso me fue de bendición. Lo que sé, por la gracia de su ministerio, muy pocos lo saben. Entonces, un día le voy a decir, mire, quiero hablar con usted otra vez, porque yo quería aprender de él. Y le digo, ¿qué día puedo venir? Venite el 16 de marzo. ¿El 16 de marzo? Pero hoy es 17 de marzo. Sí, el 16 de marzo. Cuando yo vi que me estaba tomando el pelo, dije, ¿y a qué hora vengo? Y veniste a las 9. Bueno, llegó al 16 de marzo, yo a las 9 estaba ahí. Cuando me vio me dice, ¿qué estás haciendo acá a esta hora? Pero no se recuerda, usted me citó para hoy. Pero mirá si sos, me dice. Yo le guardé dolor. No, lo tomé en broma, porque a mí no me afecta. Yo no me afecto por esas cosas. Para mí fue divertido. Y le hice un chiste. Queridos, nadie va a impedir tu ministerio. Si tenés algo de Dios y estás dispuesto a hacerlo, nadie te lo va a impedir. Nadie te va. Pero
sí, siempre da la gloria a Dios y no te afectes. Por lo tanto, otros necesitan las oportunidades que yo les voy a poder ofrecer. Y como ministro, tengo que estar haciendo lo posible para que ellos crezcan. Que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Que la obra de Dios vaya adelante. Tenemos que amar la obra de Dios con todo nuestro corazón. Por ejemplo, el próximo domingo comenzamos nuestras reuniones en Villa Elisa a las 6 de la tarde. Allí en Arana, en Camino General Belgrano y Arana, tenemos un hermoso templo que Dios ha provisto. Y vamos a usarlo para la gloria de Dios. ¿Y quién va a estar predicando allá? Yo. ¿Y quiénes me quieran ayudar? Yo no le pido a nadie en particular. Si alguno siente de Dios y Dios le habla de ayudarnos allá, bienvenido será. Yo nunca puse a ningún obrero. Simplemente, cuando veo que Dios le da un talento, bueno, ese talento tiene que fructificar, tiene que crecer. Y Dios hasta aquí así lo ha dado. Teníamos en el principio muy pocos instrumentos para alabar al Señor. Pero con 3 tonos estuve teniendo varios años siendo el músico de la iglesia con mis 3 tonos. Hago así a maravilla. No me saquen de eso. Pero un día apareció aquí este nene que no le saca música, lo hace cantar a la guitarra. Y otros con el teclado. Y cada uno que va creciendo, y ustedes ven que cada vez hago menos, porque veo que hay personas con gracia de Dios para ministrar al pueblo. Entonces, yo me retiro. Al principio, oraba para abrir la reunión, luego agarraba la guitarra, cantaba las alabanzas. Lo único que no hacía era levantar la ofrenda. Después todo. Y a medida que Dios fue levantando personas idóneas para la administración, yo me fui retirando. Porque es necesario que Él crezca en cada vida y que yo mengüe. Nosotros no competimos, nosotros colaboramos, somos todos colaboradores de nuestro Dios. Como dice el viejo himno, y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, su gloria será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios, y si todos trabajamos, qué gloria será. Y esa es el quid de la cuestión. Ese es el propósito. Si todos cumplimos el ministerio que Dios nos ha dado, Dios va a ser glorificado a través de nuestras vidas. Y Dios quiere precisamente hacer esta tarea. Por eso, el ministerio que hace a otros crecer, ese es de Dios. Un día, unos que se fueron de aquí, se fueron a otra iglesia de mejor movimiento, más alegre, mejor ritmo. Y bueno, llegó el día el día del niño, y bueno, vinieron a contar a los chicos de acá, nosotros también ahora vamos a hacer, claro, habían trabajado en el Ministerio de Evangelismo para Niños. Vamos a trabajar, nosotros también vamos a hacer un festival para niños, para el Día del Niño. Ah, qué bien, bueno, me alegro. Que Dios los bendiga, Dios. Claro, fueron allá, acá se les provee la ropa, se les provee las golosinas, los premios, el sonido. Acá se les provee todo a la iglesia. Y bien, sin ningún problema. Cuando fueron allá dijeron, sí, está bien, háganlo. Bueno, pero necesitamos esto, necesitamos... No, eso háganlo ustedes. No es lo mismo. Queridos, si hay
un ministerio que hace crecer a otros, ese es de Dios. Tenemos a gente profesional, diríamos, en esa tarea, que hacen las cosas tan, pero tan bien. Y no solamente para nuestra iglesia, iglesias que nos han pedido colaboración, allá han ido a trabajar también. Porque nosotros no trabajamos para la iglesia local, trabajamos para el reino de Dios. Y no solamente proveemos para la iglesia local, también para la iglesia de Dios, en todo lugar. El secreto del ministerio es que Dios sea glorificado y sea conocido. Y cada bendición que en otros es para nosotros un placer. Por eso Juan nunca tuvo celos de Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¡Epa! Nos salió competencia. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo mengüe. Y esto es lo necesario, que Dios sea glorificado, que yo no sea el abanderado, el que va, no. Toda la obra no es mía, no es tuya, es de todos. Y todos juntos podemos hacer proezas. Y esto es lo importante. Aquí Juan la tenía muy clara. Queridos, Juan decía, es necesario que él crezca. Juan no fundó un grupo de bautistas. La iglesia, vamos a ser, me tocó ser el pastor. Pero la iglesia no me pertenece. La iglesia no me tiene que responder a mí. Yo tengo que ser siervos de todos. Y todos los unos de los otros. Amándonos y asistiéndonos unos a otros en el amor que es de su misericordia. Por eso Juan reconoció que su llamado era ganar a otros, pero para Cristo. Ahora se ha puesto muy de moda el tener discípulos y ministrar a sus discípulos, interceder por esos discípulos y que los discípulos dependan de su líder. Eso no es el evangelio que predicó Jesús. Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, pero de Él, no nuestros. ¿Qué les puedo dar yo? ¿Qué le puede dar otro hombre? Nada. Todos somos falibles. El único infalible, ese es Jesús. Por eso tenemos que trabajar para ser discípulos, pero de Jesús. Nadie te pertenezca. Me acuerdo uno de los líderes que teníamos en un anexo. Lindo muchacho. Se creyó que el grupo de jóvenes que tenía le pertenecía. Porque fue por otros lados y le llenaron la cabeza mal. Y yo le dije, estás equivocado, papá. No funciona así la cuestión. Por eso es que, por supuesto, se fue. Ahora fracasó todo lo que Dios le había dado. El diablo se lo llevó. Y ahora quiere volver, pero el dolor del fracaso no le permite volver tranquilo. Quiere volver. Dice que quiere volver. Porque sabe que no tiene otro lugar. Porque la palabra de Dios es infalible, queridos. No tiene desperdicio. Queridos, Juan no fundó un grupo para él. Aunque seguían las multitudes. No se la creyó. Él sabía cuál era la comisión. Y espero que todos sepamos cuál es nuestra comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ayer nos emocionamos porque un alma más aceptó a Cristo en su corazón y Dios le tocó. Y no solamente esto, sino que los cielos fueron conmovidos, porque cada vez que un pecador se arrepiente, dice que los ángeles hacen fiesta. Y eso está bueno. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra comisión y esa es nuestra alegría. Yo vine como entre nubes al verlo nacer
en Cristo. Es lo más hermoso, es la experiencia más emocionante en la vida del ministerio. Ver las almas volverse a Dios. Por eso Juan reconoció que su llamado era ganar a otros para Cristo. Eso es lo más importante. Por eso Juan no se enfrió por el ministerio de Jesús. No, al contrario, se puso contento. Juan dijo que menguar es exaltar a Jesucristo. En su humillación, en el capítulo 1, verso 27 creo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él entendía cuál era su propósito, cuál era su tarea, ir y predicar el mensaje de nuestro Señor. Y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esa es la conciencia que Juan tenía sobre la persona de Jesús. Sabía a quién servía, sabía a quién podía confiar su vida. Por eso es que él sabía que el poder de Dios era poderoso para rescatar a toda alma. Y él quería precisamente también mostrar que el poder era de Dios en toda criatura. Capítulo 3 de Mateo, verso 11. Juan está diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que hace la obra de la redención, de la transformación, de la purificación, de la santificación, ese es el Espíritu de Dios. Que es Espíritu poderoso, tanto que puede transformar y realizar el milagro más caro, más grande y posible en la raza humana, que es la transformación de una vida. No hay milagro más grande que esto. Por eso, Juan la tenía muy clara. Dios le había dado un mensaje claro, preciso, específico. Predicar que el mundo se arrepienta, porque todos tenían que arrepentirse y bautizarse. En muchas confesiones, el bautismo es un medio de gracia. Hay unos que se bautizan hasta por los muertos, y porque de esa manera quieren hacerlos entrar en el cielo. Otros intentan hacerlo entrar a sus muertos por otros medios, por medio de ritos, por pago de servicios y demás. Como está escrito, no podemos mentir a nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y una vez que partimos de este estado de cosas, lo que nos espera es el justo juicio de Dios. Cada uno recibirá la retribución a su extravío o la retribución en buenas obras de Dios. Por eso, Juan sabía que Jesucristo era poderoso y él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y van a tener una vida sobrenatural, porque la vida cristiana no es normal, es sobrenatural. El sábado pasado vino mucha gente que no conocía la iglesia y estaban en la puerta amontonados. Entonces cuando los vi así les digo, pasen, pónganse cómodos. Y me miraban así como diciendo, ¿dónde nos vamos a meter? La gente tiene miedo de venir acá, porque no saben qué cueva es, porque todos los que vienen acá son todos raros, son santos, son nuevas personas, tienen paz, viven bien, mas Dios los prospera, y Dios los prospera tanto que los demás empiezan a sospechar de dónde pueden sacar. Dios da casa nueva, funciona, ¿no? Y no había posibilidades, la tiene.
Tenemos un Dios que anda muy bien, queridos. Pero eso asusta a la gente, porque no lo puede entender. Porque las cosas de Dios solamente se disciernen espiritualmente. Y algunos entraron como pisando huevos, como diciendo, ¿dónde me estoy metiendo? Pero cuando terminado, dijeron, ¿y esto siempre así es? ¡Qué lindo! Una que había venido de niña acá y tiene una academia. Y todos estaban preguntando, ¿y esto cómo es? Entonces ella les dijo, ahora cuando vayamos a la próxima clase yo les voy a explicar que la iglesia evangélica es así y así. Así que les tuvo que predicar una inconversa a los demás. ¿Por qué? Porque ella tampoco, precisamente, yo dije en la ceremonia, que no pensaba participar, pero el pastor que lo hizo me dijo, bueno, el pastor ahora va a hablar. Bueno, le dije lo que siempre ustedes me han escuchado hasta el escozor, que el arte de la convivencia es el arte más difícil y que sin la asistencia de Dios es imposible. Por eso le pregunté a los novios, ¿saben ustedes por qué el cielo es cielo? Porque allí está Dios. Y si Dios está en vuestros corazones, vuestro hogar va a ser un cielo. Si no, se les va a hacer difícil. Porque nuestra cultura es totalmente hedonista y narcisista. Cada uno tira para su lado y hace lo que le gusta. Entonces la comprensión es imposible. Entonces le digo, para ponerse de acuerdo, tiene que practicar la empatía. Y la empatía es el fruto divino del Espíritu Santo. Es ponerse en el lugar del otro para poderlo entender y poderse sobrellevar. Si no tenés eso, y la vas a tener difícil. Pero con la gracia de Dios se puede y gloriosamente. No quiero decir que no vas a tener dificultades, no vas a tener incomprensiones. Sí, vas a tener dificultades. Pero, como dice la Escritura, que vuestro enojo no pase más allá del sol, de la caída del sol. Y entonces, cuando uno sabe lo que Dios pide, es muy fácil hacer la obra de Dios. Por eso es que aquí Juan está reconociendo el poder de Dios, sobrenatural de Dios, sobre nuestras vidas. Por eso, y también en el testimonio, capítulo 1, verso 29 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me vio a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego.